Mi familia se avergonzaba de mí y me escondían del novio perfecto de mi hermana, pero luego la mesa se congeló cuando ese mismo novio, en plena cena familiar, me gritó: «Oye, jefe». Así había sido durante 3 años, desde que regresé a casa después de graduarme de la universidad. No importó que terminara con honores. Mi sueño de construir algo propio en silencio no era el tipo de éxito que ellos deseaban exhibir, así que cada cena de domingo seguía la misma rutina. ¿Cuándo vas a encontrar un trabajo de verdad? Papá ni siquiera se molestaba en mirarme a los ojos. Tu primo acaba de ser promovido a socio junior. Tu hermana está saliendo con un tipo de finanzas. ¿Y tú qué? ¿Sigues jugando a construir tu negocio?, decía, construyendo tu negocio, con un tono de burla, como si hablara de un niño jugando a la oficina. Recuerdo claramente el día que obtuve mi primer cliente real, un contrato de $500 para rediseñar el sitio web de una panadería local. Estaba tan emocionado que bajé las escaleras corriendo para compartir la noticia durante la cena. «Papá, mamá, miren esto, acabo de firmar con mi primer cliente que paga», dije, mientras deslizaba mi laptop sobre la mesa. Papá apenas lanzó una mirada rápida a la pantalla. «Qué lindo, cariño. ¿Oíste que tu primo Mark acaba de comprarse un BMW nuevo? 28 años y ya maneja un auto de lujo». Me devolvió la laptop sin siquiera leerla. Mamá no tardó en cambiar de tema. «Jennifer, cuéntanos más sobre Alex, ese chico con el que sales. Su padre dirige una firma de inversiones, ¿verdad?». Me quedé sentado ahí, viendo cómo mi logro se evaporaba como si nunca hubiera existido. Esa noche trabajé hasta las 3 de la mañana, terminando el proyecto mientras toda la casa dormía. El patrón se repitió una y otra vez. Mantuve mi vida laboral separada de la familiar. Usé mi segundo nombre en lo profesional. La empresa crecía, pero yo permanecía en silencio. No era humildad, era puro cansancio. Intentar demostrar tu valor a quienes ya decidieron que no vales nada es agotador. Mi hermana Jen comenzó a salir con este tipo hace 8 meses. Un chico de finanzas, trajes caros. La niña dorada había encontrado a su pareja dorada. «Alex me lleva a la playa el próximo mes», anunciaba en la cena, y luego me lanzaba una mirada de superioridad. «Tal vez algún día tú también puedas llevar a alguien de vacaciones». Cada conversación era igual, pequeñas puñaladas, comparaciones constantes, muerte lenta por 1000 cortes de papel. Una vez, en una barbacoa familiar, me aparté unos minutos para atender una emergencia con un servidor. 10 minutos en el teléfono salvaron horas de trabajo de mis clientes. Cuando regresé, mi tío me lanzó una sonrisa burlona. «¿Terminaste de jugar videojuegos?». Mis padres se rieron. No preguntaron qué estaba haciendo en realidad. Luego, las cosas empeoraron. Me empezaron a excluir de reuniones familiares donde Alex asistía. Decían que no querían que arruinara la atmósfera o que los avergonzara con mi situación. Mi propia familia prefería borrarme de su vida para impresionar a un desconocido que apenas conocían. Todavía guardo el mensaje de mi madre antes de la boda de mi prima. «Solo tenemos espacio para 4 en nuestra mesa. Alex viene con Jen, quizás la próxima vez, ¿ves?». Esperaba con ilusión esa boda. Un amigo de la infancia me había invitado a un viaje a la montaña ese mismo fin de semana, pero lo rechacé para estar con mi familia. En cambio, pasé esa noche solo en casa, viendo sus fotos en Instagram, observándolos reír sin mí. Esa noche, algo cambió dentro de mí. Se endureció algo frío y afilado. Cuando llegó Acción de Gracias, no pudieron desinvitarme sin levantar sospechas. Así que me dieron una advertencia. «Por favor, no hables de tu cosita en línea», me dijo mamá por teléfono con voz nerviosa. «Alex traerá a sus padres y son personas muy exitosas. Su padre dirige una gran firma de inversiones y su madre es cirujana en un hospital reconocido». «Mamá, si tengo un trabajo real», intenté decir. «La empresa va bien, ahora no es el momento», me cortó. «Haz esto por tu hermana, vístete bien y no menciones lo del computador». Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi laptop, abierta en la pestaña de compra de vuelos de último minuto a Denver. ¿Por qué seguir soportando humillaciones? Incluso empecé a empacar mi ropa cuando algo me detuvo. Una parte de mí, terca y obstinada, quería ver todo hasta el final. Lo que ellos no sabían era que mi cosita en línea ahora empleaba a más de 40 personas. Lo que ellos no sabían era que acabábamos de cerrar una importante ronda de inversión. Lo que ellos no sabían era que yo era alguien. Y nunca lo supieron porque jamás preguntaron en esos 3 años. La mañana de Acción de Gracias cerré la pestaña de vuelos, me vestí y me preparé. Sabía que debía estar allí. Les preocupaba que yo los avergonzara, pero ellos no tenían idea de que la verdadera sorpresa ya estaba sentada a la mesa. La mañana de Acción de Gracias amaneció fría, con un cielo gris que parecía anticipar lo que iba a suceder. Me puse la mejor ropa que tenía, una camisa sencilla, pero bien planchada, unos pantalones de vestir que apenas usaba y un par de zapatos lustrados que habían visto mejores días. Me miré en el espejo antes de salir. No para acomodarme, sino para recordar quién era. No era el fracaso que ellos veían. No era el pariente incómodo que ellos querían esconder. Era un hombre que había construido algo real con sus propias manos. Aunque ellos aún no lo sabían. El camino hacia la casa familiar se sintió más largo que nunca. Cada semáforo parecía una oportunidad para dar la vuelta y no asistir. Cada paso me recordaba todas las veces que había sido invisibilizado, ignorado, minimizado. Pero había una llama dentro de mí esa mañana. Una pequeña chispa de dignidad que se negaba a apagarse. Llegué a la casa justo cuando los demás también empezaban a llegar. Los autos de lujo estacionados fuera eran testigos silenciosos de lo que la familia consideraba éxito. El BMW de mi primo. El Mercedes de un tío. Y ahora,
el flamante Audi de Alex. Entré a la casa y, como de costumbre, sentí las miradas breves, los saludos fríos, las sonrisas que no alcanzaban los ojos. Mamá me recibió en la puerta, su sonrisa tensa y sus ojos rápidos recorriendo mi ropa, buscando defectos. «Qué bueno que viniste», dijo, pero sonó más como «quédate en un rincón y no causes problemas». Me limité a asentir y colgar mi abrigo. Olía a pavó asándose y a esa mezcla familiar de perfumes caros y expectativas no dichas. La sala estaba decorada con esmero. Centros de mesa dorados, velas aromáticas, servilletas dobladas en formas complicadas. Todo perfectamente calculado para impresionar a los padres de Alex. Y ahí estaba él, de pie junto a Jennifer, riendo como si siempre hubiera pertenecido a esa familia. Alto, rubio, bronceado, perfectamente vestido. Parecía sacado de un catálogo de vida perfecta. Jennifer se veía radiante, envuelta en un vestido elegante que la hacía parecer aún más la hija favorita, la promesa cumplida. Cuando me vieron, Alex sonrió y alzó una mano en un saludo casual. Nada especial. Nada que delatara lo que estaba por suceder. Me limité a saludar con un leve movimiento de cabeza. No quería atraer atención. No todavía. La cena comenzó de manera predecible. Brindis por la familia, por los nuevos logros, por las bendiciones del año. Cada palabra era una aguja en mi piel. Cuando papá hizo un brindis especialmente largo sobre la importancia de tener carreras exitosas y hacer orgullosos a los padres, noté cómo su mirada se desviaba deliberadamente de mí. Jennifer aprovechó para hablar de Alex. De sus viajes, de sus futuros planes juntos, de la boda que ya se murmuraba en voz baja. Todos la escuchaban embelesados. Sus padres se mostraban encantados. Y yo comía en silencio, contando los minutos para que todo terminara. Pero el destino tenía otros planes. En algún momento, Alex se levantó para buscar algo en la cocina. Yo me ofrecí a ayudarlo, más por necesidad de respirar que por cortesía. En la cocina, mientras buscábamos los platos de postre, Alex me miró de reojo y sonrió. «Oye, jefe», dijo en voz baja, «¿cómo está el equipo?» Por un segundo, creí que había escuchado mal. Me quedé congelado, el plato a medio sacar. «¿Qué?», pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Alex soltó una risa ligera. «El equipo, hombre. ¿No vas a presentarme como corresponde? Los padres de Jennifer me hablaron de ti como si fueras un tipo raro, pero resulta que llevo casi 2 años usando tu empresa para gestionar mis inversiones online». Se encogió de hombros. Pensé que era un secreto. El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. Alex era cliente de mi compañía. No solo eso, sino que era uno de los clientes que había ayudado a catapultar nuestro crecimiento en el último año. Y nunca lo supe porque, como la mayoría de nuestros usuarios, su identidad estaba protegida por nuestros protocolos de privacidad. Lo miré, atónito, mientras él seguía hablando como si nada. Cuando descubrí quién eras, me pareció gracioso. Pero entendí rápido que no querías mezclar las cosas. Lo respeto. Solo, me pareció raro que tu familia no se sienta orgullosa de ti. Regresamos a la mesa, y yo sentía como si cargara un secreto en los bolsillos. Alex, sin embargo, parecía decidido a dejarlo salir. Cuando el postre llegó, y todos volvían a brindar, fue cuando sucedió. «Propongo un brindis especial», dijo Alex, levantando su copa. «Por el hombre que ha hecho posible gran parte de mi éxito este año. No solo a nivel personal, sino también profesional. Un tipo que merece mucho más reconocimiento del que ha recibido aquí esta noche». Todos lo miraron, confundidos. «Un aplauso para mi jefe», gritó, señalándome. El silencio cayó sobre la mesa como un telón de acero. Los rostros de mis padres se congelaron en expresiones de horror, incredulidad y algo que parecía miedo. Jennifer dejó caer su copa, derramando vino sobre el mantel impecable. Mi tía carraspeó incómoda. Mi primo dejó de masticar a mitad de un bocado. Yo me quedé quieto, sintiendo que cada ojo en la habitación se clavaba en mí. Alex, ajeno o quizás plenamente consciente del terremoto que había desatado, continuó alegremente. «Sí, no solo he usado sus servicios durante años, también he recomendado su empresa a todos mis contactos. Es brillante. Visionario. Un verdadero líder. Y pensar que ustedes tienen el privilegio de llamarlo familia». Hubo un silencio espeso, tan denso que podía tocarse. Nadie sabía qué decir. Ni siquiera mamá, que siempre tenía una excusa preparada. Yo tampoco dije nada. No hacía falta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tuve que defenderme. No tuve que justificar mi valor. No tuve que luchar por ser visto. La verdad se había revelado sola. Y ellos, que se habían esforzado tanto en ocultarme, fueron expuestos. No por mí, sino por la vida misma. El silencio después del brindis fue interminable, incómodo, como una cuerda tensada a punto de romperse.
Vi cómo las sonrisas forzadas se desmoronaban una a una en los rostros que alguna vez llamé familia. Mamá parpadeaba rápidamente, como si intentara encontrar palabras que no llegaban. Papá fruncía el ceño, sin saber dónde posar la mirada. Jennifer estaba pálida, como si la hubieran despojado de su aire de superioridad en un solo golpe. Y en medio de todo ese caos silencioso, Alex sonreía con naturalidad, completamente ajeno al terremoto que había provocado. «Vamos, no sean tímidos», añadió con un tono animado, chocando su copa con la mía. «A brindar por el verdadero jefe de la familia». Un murmullo incómodo recorrió la mesa. Algunos levantaron las copas de manera automática, otros simplemente bajaron la vista, como si esperando que el momento pasara. Yo seguí sentado, inmóvil, sintiendo dentro de mí una mezcla de vértigo y liberación. Era como si, durante años, hubiese cargado una roca sobre mis hombros, y de repente esa roca se hubiera hecho polvo ante todos. Sin necesidad de pelear, sin necesidad de gritar. La verdad había hablado sola. Mamá fue la primera en intentar recuperar el control. Se aclaró la garganta y, con su mejor sonrisa de anfitriona, dijo: «Bueno, no sabíamos que ustedes dos se conocían tan bien». Su voz temblaba ligeramente, apenas perceptible para quienes no la conocieran tan bien como yo. Intentaba recomponer el escenario, salvar las apariencias. Pero era inútil. Alex no le dio esa oportunidad. ¿Conocerlo? Rió. Por favor. Si no fuera por su compañía, ni siquiera habría conseguido el ascenso en la firma. De hecho, ahora que lo pienso, y bajó la voz como compartiendo un secreto, algunos de mis colegas también son sus clientes. Créame, señora, su hijo es alguien importante. Muy importante. El rostro de mamá palideció. La incomodidad era palpable. Algunos de mis tíos comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, como si de repente no supieran cómo comportarse conmigo. Esa noche, por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Miedo de haber apostado al caballo equivocado durante todos esos años. Miedo de haberse equivocado de hijo, de sobrino, de familiar en quien confiar su orgullo. Papá se recostó en su silla y soltó un suspiro pesado, como si cargara siglos de frustración. Su mirada me encontró finalmente, y lo que vi en ella no fue enojo ni desdén. Fue derrota. Una aceptación forzada de una realidad que no podían cambiar ni ocultar más. Jennifer, en cambio, estaba furiosa. Lo veía en su mandíbula apretada, en cómo retorcía su servilleta entre las manos. La adorada hija, la favorita, ahora tenía que compartir el centro de atención con el pariente que siempre habían considerado un fracaso. Y no lo soportaba. «Bueno», dijo ella, con una risa falsa, «supongo que cada quien tiene su pequeño proyecto en la vida». La frase cayó como una piedra en un estanque en calma. Alex levantó una ceja, sorprendido por el comentario. Se giró hacia ella, su sonrisa desvaneciéndose apenas un poco. «¿Proyecto?», repitió, como saboreando la palabra. «No sé si llamarías pequeño proyecto a una empresa que, según mis colegas, está siendo considerada para un contrato millonario con una de las firmas más grandes del país. Podría haberme reído en ese momento. Podría haberme levantado de la mesa y gritado en triunfo. Pero no lo hice. No era necesario». Cada palabra que salía de la boca de Alex era como un martillo que golpeaba los cimientos de aquella fachada familiar que tanto habían defendido. Los postres quedaron olvidados en los platos. La conversación murió de inmediato. Algunos se excusaron para ir al baño, otros simplemente fingieron revisar sus teléfonos. Mamá murmuraba algo sobre servir café, su voz apenas un susurro. Papá miraba fijamente la vela en el centro de la mesa, como hipnotizado. Entonces, Alex se inclinó hacia mí y dijo algo que terminó de quebrar la noche. «¿Sabes? Siempre quise trabajar directamente contigo. Tal vez podamos hablar de eso pronto». Me tomó un segundo procesarlo. No solo había sido reconocido. No solo había sido reivindicado. Ahora, incluso se abría una oportunidad aún más grande, delante de todos los que me habían menospreciado. Asentí con serenidad, como si no fuera gran cosa, aunque por dentro sentía que mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. «Claro», dije. «Estaré disponible después del fin de semana». Y con esa simple respuesta, sentí como algo cambiaba irremediablemente en aquella sala. El poder, esa fuerza invisible que durante tanto tiempo había estado en sus manos, se deslizaba ahora hacia mí. No porque lo exigiera, no porque lo reclamara, sino porque había crecido demasiado como para seguir siendo ignorado. Cuando la cena terminó, fui uno de los primeros en levantarme. No esperé las despedidas formales, no esperé las palabras vacías. Me puse el abrigo, me despedí de Alex con un apretón de manos firme y salí al frío de la noche. El aire helado golpeó mi rostro como una bofetada, pero en lugar de doler, me hizo sentir vivo. Más vivo de lo que me había sentido en años. Caminé hacia mi coche, no el más lujoso de la cuadra, pero mío. Un símbolo del camino que había elegido, imperfecto, pero auténtico. Me senté al volante,
encendí el motor y antes de arrancar, me permití un pequeño momento de victoria. Cerré los ojos y respiré hondo. No por la humillación que había dejado atrás, sino por la promesa del futuro que estaba construyendo. Un futuro en el que, finalmente, no necesitaba la aprobación de nadie. Aquella noche, mientras conducía hacia casa, entendí algo fundamental. La validación más poderosa no viene de aquellos que dudaron de ti. Viene de ti mismo. De no rendirte cuando todo parecía en tu contra. De seguir adelante en silencio, construyendo ladrillo a ladrillo, aunque nadie te aplaudiera. Y esa noche, en el fondo, sabía que era apenas el principio. Los días que siguieron a aquella cena fueron, en muchos sentidos, una revelación silenciosa. Nadie en la familia hablaba abiertamente de lo que había ocurrido. Era como si colectivamente hubieran decidido fingir que nada había pasado, como si pudieran tapar el sol con un dedo. Pero la dinámica había cambiado. Yo lo sentía en cada llamada telefónica breve, en cada mensaje de texto forzado, en cada encuentro casual que ya no estaba impregnado de superioridad, sino de una especie de torpeza incómoda. No podía evitar sentir una parte de mí disfrutándolo. No por venganza, no por rencor, sino porque, después de años de desprecio y humillación, finalmente había recuperado algo que nunca debí perder, mi dignidad. Pero aún así, otra parte de mí, más profunda y más herida, se preguntaba por qué había tenido que llegar a ese extremo para ser visto. ¿Por qué la validación solo llegó cuando el éxito fue imposible de ocultar? ¿Acaso no era suficiente ser quien era, trabajar duro, soñar en grande? El lunes siguiente, cuando llegué a la oficina, fui recibido con sonrisas cálidas y felicitaciones sinceras. No porque supieran lo que había pasado, sino porque en mi mundo real, en el que había trabajado en silencio durante años, yo ya era valorado. Mi equipo me respetaba, mis socios me escuchaban, mis empleados confiaban en mí. Era un contraste brutal con el mundo familiar que había dejado atrás aquella noche. Mientras revisaba correos y cerraba contratos, recibí un mensaje inesperado. Era de Jennifer. Un simple «¿podemos hablar?». Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, debatiéndome entre responder o ignorarlo. Parte de mí quería simplemente seguir adelante, dejar el pasado donde pertenecía. Pero otra parte, más curiosa, necesitaba saber qué pretendía. Accedí a vernos en una cafetería céntrica, un lugar neutral donde las emociones no pudieran derramarse con facilidad. Llegué temprano y me senté en una esquina, observando a la gente pasar. Pensaba en cómo mi vida había cambiado tanto, y al mismo tiempo, como algunas heridas seguían abiertas, apenas cubiertas por una fina capa de éxito. Jennifer llegó tarde, como siempre, con su andar elegante y su expresión cuidadosamente calculada. Llevaba puesto un abrigo caro y un bolso de diseñador, como recordándome, sin decir una palabra, el mundo del que ella creía provenir. Se sentó frente a mí, pidió un café y, durante unos minutos, simplemente jugueteó con la cucharilla, evitando mi mirada. Quería disculparme, dijo finalmente, sin levantar la vista. Por «¿cómo te tratamos?». No supe qué responder de inmediato. La disculpa, aunque bienvenida, sonaba vacía, casi ensayada. Como si no naciera de un verdadero remordimiento, sino de la incomodidad que ahora sentían al no poder negarme. ¿De verdad quieres disculparte o solo quieres sentirte mejor contigo misma?, pregunté, con voz tranquila pero firme. Jennifer levantó la mirada, sorprendida por mi tono. Por primera vez en mucho tiempo, no era el hermano menor buscando su aprobación. Era un hombre que sabía quién era y lo que valía. Supongo que ambas cosas, admitió, con un suspiro cansado. No sé. Nunca pensé que... Se detuvo, buscando palabras que no encontraba. ¿Nunca pensaste que yo lograría algo?, completé por ella, sin rencor, pero sin suavizar la verdad. Ella asintió lentamente, bajando la cabeza. Había algo en su postura, en su vulnerabilidad momentánea, que me hizo ver más allá de la fachada perfecta. Jennifer, la niña dorada, también había estado atrapada en las expectativas familiares. Su éxito no era del todo suyo, era un trofeo que la familia exhibía para sí misma. Y en ese proceso, yo me había convertido en el recordatorio incómodo de todo lo que no podían controlar. Siempre fuiste brillante, dijo en voz baja. Pero papá, mamá, todos esperaban otra cosa. Un título rimbombante. Un empleo de oficina. Algo que pudieran presumir en las reuniones familiares. Me recosté en la silla, dejando que sus palabras flotaran entre nosotros. Era una triste verdad. Para ellos, la imagen siempre había importado más que la esencia. No era personal, al menos no del todo. Era su miedo, su inseguridad, su necesidad de validación a través de nosotros. Yo no construí mi vida para impresionarlos, dije finalmente. Lo hice porque creía en mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Jennifer asintió, y por un momento, el orgullo y la rivalidad se desvanecieron, dejando solo a dos hermanos que, de alguna manera, habían sido víctimas de las mismas cadenas invisibles. Nos despedimos con un apretón de manos torpe, un gesto pequeño pero significativo.
No solucionaba todo. No borraba los años de distancia y heridas. Pero era un comienzo. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, entendí algo aún más profundo. A veces, el verdadero triunfo no es que los demás finalmente te reconozcan. Es que tú puedas verlos, no como monstruos, sino como seres humanos rotos, luchando con sus propias limitaciones. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor condicionado. Yo ya había ganado la batalla más importante, la de no traicionarme a mí mismo. Y en el silencio de mi auto, mientras la ciudad parpadeaba a mi alrededor, sonreí, porque sabía que mi historia apenas estaba comenzando. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar cuentas. No siempre cuando quieres, ni como esperas, pero siempre llega ese momento en que las cosas se acomodan, inevitablemente. Durante los meses que siguieron, esa lección se volvió cada vez más evidente. Mi empresa seguía creciendo de forma sólida. No era un crecimiento explosivo ni espectacular como esos negocios que se ven en los titulares, pero era firme, constante, real. Incorporamos nuevos servicios, ampliamos el equipo, nos mudamos a una oficina más grande. Cada pequeña victoria era una piedra más en el edificio que había empezado a levantar cuando nadie creía en mí. A veces, en medio del trabajo, me sorprendía pensando en ellos. En mamá, en papá, en Jennifer. En cómo me miraban antes y en cómo me miraban ahora. No podía evitar preguntarme si, en el fondo, realmente lamentaban haberme menospreciado, o si simplemente lamentaban haber perdido el control sobre mi vida. La diferencia era sutil, pero importante. Y aunque una parte de mí deseaba que todo el resentimiento desapareciera, otra parte, más sabia, entendía que había heridas que tal vez nunca terminarían de sanar. La relación con mi familia, desde aquel día de Acción de Gracias, se volvió tensa y superficial. No había discusiones abiertas ni explosiones de ira. Pero tampoco había calidez. Era como asistir a una obra de teatro donde todos conocían sus líneas, pero ninguno creía realmente en la historia. Las reuniones familiares, cuando sucedían, eran eventos cuidadosamente coreografiados. Comentarios sobre el clima, preguntas vacías sobre el trabajo, felicitaciones mecánicas sobre logros que no entendían ni intentaban comprender. Papá, que antes se jactaba orgulloso de los éxitos de otros familiares, ahora hablaba en términos vagos cuando alguien preguntaba por mí. Tiene su empresa de tecnología, decía, como quien menciona algo de lo que no se siente capaz de explicar. Mamá, por su parte, había adoptado una estrategia diferente, la negación activa. Cada vez que surgía el tema de mis proyectos o mis logros, desviaba la conversación hacia algo más seguro, como las vacaciones de Jennifer o el último ascenso de algún primo. No era odio, era miedo. Miedo a enfrentarse a lo que había ignorado durante años. Miedo a reconocer su error. Lo curioso era que, lejos de dolerme, esa actitud me daba una paz inesperada. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no buscaba su aplauso. Mi validación venía de otros lugares, de los clientes que confiaban en mí, de los empleados que construían su futuro conmigo, de los socios que apostaban por mis ideas. Y, sobre todo, venía de dentro. De saber que había aguantado, que había persistido, que había vencido. Una tarde de primavera, mientras revisaba algunos contratos en la oficina, recibí una llamada inesperada. Era Alex. Su tono era tan relajado como siempre, pero había una urgencia subyacente en su voz. ¿Tienes un momento?, preguntó. Quiero proponerte algo. Acordamos vernos en su oficina esa misma semana. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa amplia y una copa de café en la mano. Era un ambiente elegante, todo cristal y acero, diseñado para impresionar. Pero a mí ya no me impresionaban esas cosas. Había aprendido que el verdadero valor no se mide en oficinas lujosas ni en coches de alta gama. Se mide en principios, en carácter, en la capacidad de construir algo auténtico. Nos sentamos frente a frente, y sin rodeos, Alex expuso su propuesta. Quiero que consideres una alianza estratégica, dijo. Mi firma está interesada en invertir en tu empresa. No para controlarla, no para cambiarla, sino para impulsarla. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Era una oportunidad enorme. Significaba acceso a capital, a redes de contacto, a nuevos mercados. Pero también significaba exponerse más, abrir las puertas a personas que antes habían estado cómodamente lejos. Y yo, después de todo lo vivido, era cauteloso. Muy cauteloso. Aprecio la oferta, dije finalmente. Pero antes de aceptar, necesito saber algo. Alex arqueó una ceja, curioso. ¿Por qué ahora? Él sonrió, no con burla, sino con una honestidad poco común. Porque ahora veo lo que has construido. Y porque ahora entiendo que no eras el que tenía que adaptarse a nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que aprender de ti. Sus palabras, inesperadamente sinceras, tocaron algo dentro de mí. No era un acto de caridad. No era una limosna. Era una propuesta basada en respeto genuino. Pasamos horas discutiendo los detalles.
condiciones, expectativas, visiones de futuro. Al final, salí de esa reunión con un preacuerdo bajo el brazo y una sensación de logro que no necesitaba aplausos ni reconocimientos. Era suficiente saber que, una vez más, había llegado hasta allí por mis propios méritos. Los meses siguientes fueron vertiginosos. La alianza con Alex y su firma permitió expandir nuestras operaciones a nuevas ciudades. Contratamos más talento, lanzamos nuevas divisiones, nos posicionamos en áreas donde antes apenas éramos conocidos. Cada pequeño paso era una victoria silenciosa sobre los fantasmas del pasado. Y, sin embargo, nunca olvidé las raíces de donde venía. No permití que el éxito me cegara ni me hiciera arrogante. Recordaba bien las cenas de domingo, las miradas esquivas, las palabras hirientes. No para vivir atrapado en el rencor, sino para nunca convertirme en lo que ellos fueron conmigo. Para saber siempre lo que valía, incluso cuando nadie más lo viera. Una tarde de otoño, mientras caminaba hacia mi auto después de una reunión, me encontré con papá en la calle. Fue un encuentro casual, inesperado. Él me vio, dudó un segundo, y luego se acercó. «He escuchado cosas buenas sobre tu empresa», dijo, casi en un susurro. Lo miré, buscando signos de sarcasmo o condescendencia. Pero no había ninguno. Solo una honestidad torpe, incómoda, como un hombre que intenta enmendar algo pero no sabe por dónde empezar. «Gracias», respondí, simple, sin rencor. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni grandes reconciliaciones. Solo dos hombres, reconociendo, en silencio, el largo camino que cada uno había recorrido. A veces, pensé mientras me alejaba, el perdón no se da en palabras. Se da en seguir caminando, en seguir construyendo, en no permitir que el pasado defina quién eres. Y yo, ahora más que nunca, sabía exactamente quién era. El encuentro casual con mi padre me dejó pensando más de lo que me gustaría admitir. Mientras conducía de regreso a casa esa tarde, las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas a través de la ventana. Por un momento, pensé en todas las versiones de mí mismo que había sido para ellos. El hijo prometedor, el estudiante aplicado, el profesional fracasado, el pariente incómodo, el emprendedor invisible. Me di cuenta de que, en cierto modo, siempre había estado intentando encajar en una imagen que ellos habían pintado para mí. Pero esa imagen ya no me pertenecía. Aquel pequeño reconocimiento de papá, aunque tardío y torpe, fue como cerrar un capítulo. No porque lo necesitara, sino porque, en ese instante, entendí que no debía cargar más con la necesidad de ser aceptado por quienes solo sabían valorar lo que podían mostrar como trofeo. Yo era más que eso. Siempre lo había sido. Ellos simplemente nunca habían tenido ojos para verlo. Los días siguieron, ocupados, emocionantes, llenos de nuevos proyectos. Pero un día, en medio de la vorágine de contratos y lanzamientos, recibí una llamada inesperada. «Mamá». No solía llamarme salvo para cumpleaños, fiestas o emergencias. Contesté con cierta aprensión, preguntándome qué motivaba ese contacto ahora. «Hola, cariño», dijo, su voz tan dulce como la recordaba, pero con un matiz extraño, como si midiera cada palabra. «¿Tienes un momento para pasar por casa? Me gustaría hablar contigo». Había algo en su tono que no podía ignorar. No era la madre altiva y orgullosa que siempre había conocido. Era una mujer que parecía estar, por primera vez, caminando sobre terreno desconocido. Acepté, más por curiosidad que por deseo. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Mamá me recibió en la sala, con 2 tazas de café sobre la mesa de centro. Era la misma sala en la que, años atrás, me habían ignorado y despreciado abiertamente. Pero esa tarde, el ambiente era diferente. Más denso. Más frágil. «Quería pedirte disculpas», dijo, sin rodeos. «No solo por lo de Acción de Gracias. Por todo». Me quedé callado. No por frialdad, sino porque no esperaba esa apertura. Durante mucho tiempo, continuó, mirando sus manos nerviosamente, pensé que hacíamos lo correcto, presionándote para que siguieras el camino que todos esperaban. Pensé que era amor, que era protección. Pero, me equivoqué. Sus palabras eran torpes, dolorosamente honestas. No eran el tipo de disculpas ensayadas para salvar apariencias. Eran reales. Y eso las hacía más difíciles de procesar. «Nos avergonzamos de ti», confesó, susurrándolo como quien admite un pecado imperdonable. «No porque no fueras exitoso, sino porque tu éxito no encajaba en la historia que queríamos contar al mundo». Me dolió escuchar eso, aunque ya lo sabía. Aunque lo había vivido. Aunque lo había sentido en cada risa burlona, en cada mirada esquiva, en cada omisión deliberada. Y ahora, su voz tembló un poco, ahora veo que siempre fuiste el más valiente de todos. Por un momento, quise llorar. No por tristeza, ni siquiera por alegría, sino por todo el peso que había cargado en silencio, por tanto tiempo, creyendo que el problema era yo. Y no lo era. Nunca lo fue. «Gracias», fue todo lo que dije. No buscaba más.
No necesitaba más. Había pasado años luchando por ser visto, por ser reconocido. Ahora entendía que no era mi tarea arreglar sus expectativas rotas. Mi tarea era seguir siendo yo, con toda mi imperfección y toda mi luz. Pasamos un rato más hablando, como dos personas reconstruyendo un puente que había estado roto durante demasiado tiempo. No resolvimos todo. No curamos todas las heridas. Pero pusimos las primeras piedras sobre un nuevo terreno, más honesto, más real. Al salir de la casa, el cielo estaba cubierto de nubes, pero había un extraño brillo en el horizonte. Como una promesa silenciosa de que, aunque la tormenta hubiera sido larga, el sol siempre encontraba el modo de regresar. Conduje en silencio, dejando que las emociones se asentaran. No sentía triunfo ni revancha. Sentía paz. Una paz nueva, desconocida, profunda. Esa noche, sentado en mi apartamento, miré todo lo que había construido. No solo la empresa. No solo el éxito financiero. Sino mi propia historia. Una historia que no necesitaba aprobación externa para ser válida. Una historia de perseverancia, de resistencia, de fe en uno mismo cuando nadie más creía. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití soñar hacia adelante. No para demostrarle nada a nadie. No para silenciar voces del pasado. Sino simplemente porque lo merecía. Porque siempre lo merecí. No sabía exactamente qué venía a continuación. Pero sabía, con cada fibra de mi ser, que lo enfrentaría de pie, con la cabeza en alto. Porque ahora sabía una verdad inquebrantable. Quien eres no depende de quien te reconoce. Depende de quien decides ser cuando nadie te ve. Y yo, finalmente, me veía claramente. Los meses que siguieron a aquella conversación con mi madre parecieron fluir con una extraña mezcla de calma y expectativa. La vida, por fin, me daba espacio para respirar, para construir sin tener que mirar constantemente por encima del hombro esperando ser juzgado. El negocio siguió su ascenso, firme y sólido. Cada nuevo contrato, cada recomendación, cada expansión era un testimonio silencioso de los años de esfuerzo que nadie había querido ver. Y aunque mis padres empezaban a incluir tímidos comentarios positivos en las reuniones familiares, yo sabía que no debía trabajar para su aprobación, sino para la visión que había construido dentro de mí. Pero justo cuando pensaba que el pasado había quedado atrás, una llamada inesperada abrió de nuevo heridas que creía cerradas. Era Jennifer. ¿Tienes tiempo para verme?, preguntó, con una voz que no era arrogante ni impaciente como otras veces. Era temblorosa, casi suplicante. Acepté, más movido por la curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en el mismo café donde nos habíamos visto meses antes. Esta vez, sin embargo, su imagen perfecta parecía resquebrajarse. No había vestido elegante, ni bolsos de diseñador, ni maquillaje impecable. Llevaba ropa sencilla, el cabello recogido en una coleta desordenada, y sus ojos mostraban un cansancio que iba más allá de la falta de sueño. «Necesito ayuda», dijo sin preámbulos, sentándose frente a mí. No hablé. No quise apresurarla. Sabía que lo que venía no sería fácil de decir. «Alex y yo terminamos», confesó, bajando la mirada. Todo se vino abajo. Sentí una punzada de sorpresa. Alex, el hombre perfecto. El novio dorado. El orgullo de la familia. ¿Qué había pasado? ¿Por qué?, pregunté finalmente. Jennifer tragó saliva, como si las palabras le dolieran físicamente. No era quien decía ser. Todo ese tiempo que hablaba de negocios exitosos, de inversiones brillantes, eran mentiras. Estaba endeudado hasta el cuello. Usaba tu empresa para mover dinero, sí, pero también para encubrir pérdidas. Cuando todo salió a la luz, se fue. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Me quedé en silencio, procesando esa información. La imagen perfecta se había roto. El ídolo que mi familia había venerado, el hombre por quien me habían apartado, había resultado ser una ilusión. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, sin rastro de amargura, pero tampoco de compasión automática. Jennifer levantó la mirada y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: humildad. «Necesito trabajo», dijo simplemente. «Algo estable. Algo real. Ya no tengo nada». Hubo un momento de silencio tan denso que parecía que el mundo había dejado de girar. Me recliné en mi asiento, observándola. Era tentador rechazarla. Recordarle cada humillación, cada burla, cada mirada de superioridad. Era tentador cerrar la puerta como ellos la habían cerrado tantas veces para mí. Pero no podía hacerlo. Porque si había aprendido algo en mi propio camino, era que el verdadero poder no estaba en devolver el dolor, sino en romper el ciclo. «Te ayudaré», dije finalmente. Vi cómo el alivio cruzaba su rostro, seguido rápidamente por una vergüenza profunda. «Gracias», susurró. «No lo merezco». «Quizá no», respondí con honestidad. «Pero mereces una oportunidad para construir algo real. Igual que todos. No fue fácil integrarla en mi empresa.
No porque no tuviera capacidades, era inteligente, capaz, meticulosa, sino porque tuvo que empezar desde abajo. Sin privilegios. Sin trato especial. Como todos. Y eso, para alguien que había crecido creyendo que el mundo debía aplaudirle por respirar, fue un desafío monumental. La vi luchar contra su orgullo cada día. La vi cometer errores y aprender de ellos. La vi transformarse, poco a poco, en una versión más humilde, más real de sí misma. Y aunque nuestra relación no se volvió mágica ni perfecta, se volvió auténtica. Por primera vez en nuestras vidas, éramos dos seres humanos, trabajando codo a codo, sin máscaras, sin papeles predefinidos. Un día, muchos meses después, mientras revisábamos unos informes en la oficina, Jennifer me miró y dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». No supe qué responder. Sonreí levemente, porque entendía que ella no solo hablaba de su trabajo. Hablaba de todo. De la infancia compartida. De los años de distancia. De los silencios y los desprecios. De todo lo que, de algún modo, habíamos sobrevivido. Y en ese momento, supe que el verdadero éxito no era la expansión de la empresa, ni los contratos millonarios, ni el respeto de clientes poderosos. Era esto. Romper ciclos. Sanar heridas invisibles. Demostrar que el amor propio y la compasión pueden coexistir. Esa tarde, mientras el sol descendía sobre la ciudad, comprendí una verdad más profunda que cualquier éxito tangible. A veces, las victorias más grandes no son las que todos pueden ver. Son las que sanan lo que parecía irreparable. Y en ese instante, supe que, pase lo que pase, ya había ganado. Con el paso del tiempo, la presencia de Jennifer en la empresa dejó de ser una anomalía para convertirse en parte del día a día. Aprendió a moverse entre proyectos, a ganarse el respeto de sus compañeros no por su apellido ni por su historia, sino por su trabajo constante y su disposición a aprender. Me sorprendía verla quedarse tarde para corregir errores, aceptar críticas sin escudarse en excusas, asumir responsabilidades que antes habría considerado menores para alguien como ella. Había cambiado. No solo en la forma de actuar, sino en la forma de mirar el mundo. Y, en parte, eso también me cambió a mí. Empecé a verla como algo más que la hermana favorita que solía eclipsarme. Empecé a verla como un ser humano en reconstrucción, igual que yo había sido en su momento. La vida, sin embargo, no se conforma con darnos una sola oportunidad de crecer. Nos pone a prueba una y otra vez, especialmente cuando creemos que ya hemos aprendido suficiente. La prueba llegó una tarde de viernes, cuando recibí una invitación inesperada. Mi familia planeaba una gran reunión para celebrar el aniversario de bodas de mis padres. Un evento elegante, con invitados importantes, en un salón de hotel de lujo. No era solo una cena familiar. Era una exhibición pública de todo lo que ellos consideraban su legado. La invitación venía acompañada de una nota de mamá. «Esperamos que puedas acompañarnos. Será un honor que estés allí con nosotros». Leí esas palabras varias veces, tratando de entender su verdadero significado. ¿Era una invitación genuina? ¿O era otra representación en la que esperaban que jugara un papel secundario, discreto y decorativo? Consulté con Jennifer. No porque necesitara su permiso, sino porque, sorprendentemente, ella ahora entendía mejor que nadie lo que esa invitación significaba. «Si vas», dijo mientras organizábamos algunos papeles en la oficina, «hazlo por ti, no por ellos. No para probarles nada. No para vengarte. Solo porque quieres estar en paz contigo mismo». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Esa noche, me senté frente a la ventana de mi apartamento, mirando las luces parpadear en la distancia, pensando en todo el camino recorrido. Pensando en el niño que había crecido buscando aprobación, en el joven que había trabajado en silencio mientras era ridiculizado, en el hombre que había construido su propio destino contra todo pronóstico. Y decidí ir. No por ellos. Por mí. El día de la celebración llegó, y el salón era todo lo que podía esperarse. Luces brillantes, mesas adornadas con flores caras, una pista de baile reluciente, camareros impecablemente vestidos sirviendo copas de champaña. Me sentí como un extraño caminando entre un mundo de apariencias cuidadosamente construidas. Pero esta vez, no me intimidaba. Sabía quién era. No necesitaba encajar. No necesitaba ser aceptado. Llevé un regalo sencillo, un álbum de fotos restauradas digitalmente, imágenes de la juventud de mis padres, recuerdos que el tiempo había empezado a borrar. No era ostentoso. No era caro. Era real. Un reflejo de lo que ahora valoraba por encima de todo, la autenticidad. Cuando llegué, las miradas se volvieron hacia mí. Algunos con sorpresa, otros con curiosidad, otros con esa mezcla incómoda de culpa y respeto. Mamá me abrazó, un poco rígida, pero sincera. Papá me dio una palmada en el hombro, como hacía mucho tiempo no lo hacía. Durante la cena, escuché cómo hablaban de logros, de viajes, de reconocimientos. La vieja necesidad de presumir seguía allí, latiendo bajo cada conversación. Pero ya no me tocaba. Era como observar un espectáculo desde fuera,
sin necesidad de participar. Hasta que llegó el momento de los discursos. Papá se levantó, copa en mano, y comenzó a agradecer a todos por estar allí. Habló de su vida juntos, de los momentos difíciles, de las alegrías. Y, de pronto, en medio de su discurso, se giró hacia mí. Y quiero tomar un momento para reconocer a alguien especial, dijo, su voz firme pero cargada de una emoción que rara vez mostraba. A mi hijo, que nos ha enseñado a todos que el verdadero éxito no siempre es ruidoso, ni evidente, ni inmediato. Que a veces, los mayores logros son los que se construyen en silencio, ladrillo por ladrillo, con paciencia, con fe. El salón quedó en un silencio expectante. Yo me quedé helado, sin saber qué hacer, qué decir. Nos equivocamos al no verlo antes, continuó. Pero estamos orgullosos de ti. Más de lo que nuestras palabras pueden expresar. No supe en qué momento mis manos comenzaron a temblar ligeramente. No por debilidad, sino porque, en algún rincón de mi alma, ese niño herido todavía existía, todavía anhelaba ser visto, todavía necesitaba escuchar esas palabras. No dije nada. No era necesario. Asentí con una leve inclinación de cabeza, aceptando el gesto sin permitir que definiera mi valor. Después de los discursos, muchos familiares se acercaron a felicitarme, a preguntar sobre mis proyectos, a interesarse genuinamente por mi historia. Algunos, seguramente, por interés. Otros, quizás, por auténtica admiración. No importaba. Yo ya había aprendido a no medir mi valor en la mirada de los demás. Al final de la noche, mientras me despedía, mamá me abrazó con fuerza y susurró. Gracias por no rendirte. Gracias por seguir brillando, incluso cuando nosotros no supimos verlo. Salí del salón con una sensación que no esperaba, ligereza. Como si, al fin, me hubiera quitado un peso que llevaba años cargando. Como si, finalmente, pudiera caminar sin la sombra constante del pasado sobre mis hombros. Esa noche, mientras conducía bajo un cielo estrellado, entendí algo más. No siempre sanas porque los demás cambian. A veces, sanas porque decides dejar de cargar con lo que ellos nunca supieron entender. Y, en esa decisión, estaba mi verdadera libertad. Después de aquella noche en el salón de fiestas, algo cambió en mí de forma definitiva. No fue una explosión de alegría, ni una oleada de euforia. Fue algo más sutil, más profundo, una calma interior que nunca antes había sentido. Una paz que no dependía de la aprobación de nadie, sino de saber que, a pesar de todo, había construido algo auténtico con mis propias manos, a mi propio ritmo, siguiendo la voz que había aprendido a escuchar en mi interior. Los días que siguieron fueron una mezcla de nuevas oportunidades y despedidas silenciosas. No todas las relaciones familiares sanaron, y aprendí que eso también estaba bien. No todos los parientes que alguna vez me despreciaron cambiaron su forma de verme. Algunos seguían atrapados en sus propios prejuicios, en sus propias cadenas invisibles. Pero yo ya no estaba atado a su juicio. Ya no necesitaba que me entendieran. Me había liberado del peso de querer encajar en sus expectativas. Jennifer, por su parte, seguía creciendo en su nuevo camino. Cada día la veía más segura, más humilde, más capaz de construir su propio destino sin necesitar la validación externa que tanto había perseguido antes. Su transformación era lenta, pero genuina, y verla recorrer ese camino era un recordatorio constante de que el cambio verdadero es posible, aunque no siempre venga de donde lo esperas. Un fin de semana, decidimos juntos organizar un pequeño evento para celebrar los logros de la empresa, una reunión íntima con el equipo, los clientes más antiguos y algunos nuevos aliados estratégicos. No era un evento fastuoso ni pensado para aparentar. Era una celebración real, de esfuerzo, de resiliencia, de comunidad. La noche del evento, mientras acomodábamos las últimas decoraciones en el salón que habíamos alquilado, Jennifer se me acercó con una sonrisa tranquila. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado?, me dijo, acomodando una mesa. No solo por el negocio, sino por ti mismo. La miré, y por primera vez entendí lo que significaba estar verdaderamente en paz. No era olvidar lo que había dolido. No era fingir que nunca me lastimaron. Era mirar hacia atrás, ver todo el camino recorrido, y sonreír con gratitud. Durante el evento, mientras los discursos breves sucedían, uno de mis socios se acercó al micrófono, y en medio de una ovación, dijo algo que jamás olvidaré. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque alguien creyó en algo que nadie más podía ver. Estamos aquí porque alguien persistió cuando era más fácil rendirse. Estamos aquí porque, cuando todo parecía estar en contra, él siguió adelante. Miré alrededor del salón. No vi trajes caros ni joyas ostentosas. Vi rostros sonrientes, vi historias de esfuerzo, vi sueños compartidos. Vi a un equipo que había crecido conmigo, no por lo que aparentaba, sino por lo que era. Cuando llegó mi turno de hablar, me quedé unos segundos en silencio frente al micrófono. No por nervios, sino porque quería que cada palabra naciera del lugar correcto. Gracias, dije, mirando a cada uno de ellos. No solo por estar aquí, sino por creer,
incluso cuando era más fácil dudar. Esta empresa no es mía. Es de todos nosotros. Cada contrato cerrado, cada proyecto entregado, cada noche de trabajo hasta tarde, cada obstáculo superado, todo es parte de esta historia. Me detuve, dejando que el silencio llenara el espacio antes de continuar. Pero más allá de los números, más allá de los éxitos visibles, hay algo que me enorgullece aún más. Y es saber que hemos creado un lugar donde la gente puede ser vista por lo que es, no por lo que aparenta. Un lugar donde no importa de dónde vienes, sino hacia dónde quieres llegar. Hubo aplausos, pero lo más importante fue la sensación palpable de comunidad que flotaba en el aire. Era real. Era nuestro. Esa noche, después del evento, Jennifer y yo nos quedamos un rato solos, recogiendo cosas y compartiendo silencios cómodos. ¿Alguna vez pensaste que llegarías aquí?, preguntó, acomodando unas sillas. Sonreí, recordando todas las noches en las que trabajé a escondidas mientras el resto de la casa dormía, las veces que dudé de mí mismo, las veces que estuve a punto de renunciar. No, admití con honestidad. Pero nunca dejé de caminar, incluso cuando no veía el camino. Ella asintió, como entendiendo más de lo que las palabras podían expresar. Antes de irnos, me detuve un momento en el centro del salón vacío, respirando hondo, sintiendo cada ladrillo invisible que habíamos puesto para construir todo aquello. Y supe, sin lugar a dudas, que el verdadero éxito no era el dinero, ni los contratos, ni los aplausos. Era esto, la capacidad de resistir cuando el mundo te da la espalda. De construir cuando todos esperan que fracases. De amar tu propio camino, aunque nadie más lo entienda. Porque al final del día, no importa quién te aplauda o quién te critique. Lo que importa es que puedas mirarte al espejo y decirte a ti mismo, no me rendí. Y eso basta. El final de un camino nunca llega de golpe. Se siente como una serie de momentos que, en conjunto, te hacen saber que has llegado. Durante las semanas posteriores al evento, esa sensación fue creciendo en mí. No era un cierre abrupto, sino una transición serena, como el cambio de estación que sucede mientras apenas lo notas. Jennifer seguía trabajando a mi lado, demostrando cada día que los cambios verdaderos no son inmediatos, sino persistentes. Mis padres, aunque seguían atrapados en su mundo de apariencias, hacían esfuerzos genuinos por tender puentes. Invitaciones a almorzar, pequeños mensajes preguntando por mi bienestar, gestos sencillos que, hace un año, habrían sido impensables. Una tarde cualquiera, sentado en la oficina mientras revisaba unas proyecciones de expansión, recibí otra llamada inesperada. Era mamá. ¿Puedes venir este fin de semana a casa?, preguntó. Queremos hacer algo especial. Había algo diferente en su voz. Una suavidad que no había oído antes. Accedí, sin expectativas, sin suposiciones. Solo con la mente abierta a lo que fuera a suceder. El sábado, llegué a la casa donde crecí. Era la misma en apariencia, pero se sentía diferente. Había fotografías nuevas en las paredes, entre ellas, una que me llamó la atención de inmediato, una foto mía recibiendo un premio en una ceremonia de jóvenes emprendedores. No sabía que habían conseguido esa imagen. No sabía que la habrían enmarcado. Me recibió papá en la puerta, con una sonrisa incómoda pero honesta. Mamá me abrazó sin decir palabras grandes, solo un abrazo de esos que, cuando son sinceros, dicen más que cualquier discurso. En el comedor, me esperaban no solo ellos, sino también varios familiares que hacía tiempo no veía, tíos, primos, incluso abuelos que normalmente no se molestaban en venir. La mesa estaba llena de comida casera, sencilla, no había ostentación, no había invitados importantes de fuera. Era, por primera vez en mucho tiempo, simplemente familia. Nos sentamos, compartimos anécdotas, recordamos momentos de la infancia, reímos de historias que antes dolían. Sentí, de verdad, que estaban tratando de reconstruir algo roto no desde el orgullo, sino desde la humildad. En medio de la cena, papá levantó su copa. Hoy no estamos aquí para celebrar títulos, ni coches, ni casas nuevas, dijo. Estamos aquí para celebrar a alguien que nos enseñó que la perseverancia y la fe en uno mismo valen más que cualquier otra cosa. Todos me miraron. Yo bajé la cabeza un momento, sintiendo como algo dentro de mí, algo que había estado contenido por tanto tiempo, comenzaba a liberarse. No era tristeza. No era rabia. Era algo más puro, gratitud. Gracias por no rendirte, añadió mamá. Por construir un camino que nos inspiró, incluso cuando fuimos ciegos a verlo. No supe qué decir. Las palabras no bastaban. Así que sonreí, levanté mi copa también y simplemente dije: gracias por permitirme caminarlo a mi manera. La cena siguió, y por primera vez en muchos años, no sentí que tenía que demostrar nada. No sentí que estaba en una competencia invisible. Solo era yo, completo, suficiente, presente. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, me senté en el balcón a mirar las estrellas. Pensé en todo el recorrido. Desde aquellas noches solitarias frente a una computadora, hasta las humillaciones, el desprecio,
el esfuerzo en silencio. Y ahora, la paz. Pensé en todas las veces que estuve a punto de rendirme. En todas las noches en las que una parte de mí quiso tirar todo y desaparecer. Y me di cuenta de que había una voz, diminuta pero constante, que nunca me abandonó. Una voz que decía, sigue adelante. Un día todo esto tendrá sentido. Esa noche, mirando el cielo infinito, supe que esa voz había tenido razón. Todo había valido la pena. Cada lágrima silenciosa. Cada rechazo. Cada noche de incertidumbre. Cada momento de soledad. Todo era parte de esta historia. Una historia que, finalmente, era mía para contar. Una historia donde el protagonista no necesitaba aplausos para saber que había ganado. Porque el verdadero triunfo no se mide en reconocimientos públicos ni en aprobaciones familiares. Se mide en la paz que sientes cuando, al final de todo, puedes decirte, fui fiel a quien estaba destinado a ser. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, supe que, finalmente, era libre. Libre de expectativas. Libre del pasado. Libre para escribir el resto de mi vida con mis propias manos. Y, por primera vez, sin pedir permiso. Con el paso de las semanas, la vida se asentó en una nueva normalidad. No una normalidad basada en silencios incómodos o en la necesidad de aparentar, sino en la aceptación tranquila de lo que éramos, una familia imperfecta, rota en algunos lugares, reparada en otros, pero finalmente real. Mi empresa seguía creciendo. Nuevos proyectos, nuevos equipos, nuevos sueños. Pero ahora, el éxito tenía otro sabor. No era la amarga necesidad de demostrar mi valor a los demás. Era la dulce satisfacción de construir algo auténtico, sin máscaras, sin miedo. Jennifer se había convertido en una pieza clave de la organización. No por su apellido, no por su historia, sino por su esfuerzo, su humildad, su capacidad de aprender. Cada vez que la veía coordinar proyectos, liderar equipos, resolver problemas con serenidad, sentía un orgullo sereno que iba más allá de nuestras diferencias pasadas. Y mis padres, poco a poco, encontraron su lugar en esta nueva etapa. No como jueces de mi vida, sino como testigos de un camino que, aunque no entendieron desde el principio, ahora respetaban. No éramos la familia perfecta de las postales navideñas, ni pretendíamos serlo. Éramos simplemente nosotros. Humanos. Falibles. Reales. Un sábado cualquiera, mientras organizaba algunos documentos en mi oficina, encontré una vieja libreta de cuando empezaba mi primer emprendimiento. Las páginas estaban llenas de ideas torpes, presupuestos imposibles, planes que ahora me hacían sonreír por su ingenuidad. Pero entre todas esas notas, había una frase escrita en letras mayúsculas, subrayada varias veces. Algún día, sabrán quién soy. Me quedé mirándola largo rato. Aquel joven que escribió esas palabras lo hizo desde el dolor, desde la necesidad de ser visto, de ser validado. No lo juzgué. Sabía por todo lo que había pasado. Pero también entendía que ya no era ese joven. Ya no necesitaba que nadie supiera quién era para sentirse completo. Cerré la libreta con una sonrisa tranquila. La dejé en el cajón, no como un recuerdo triste, sino como un monumento silencioso al camino recorrido. La vida, entendí, no se trata de ser visto. Se trata de verte a ti mismo, de reconocerte en medio de la duda, del rechazo, del silencio. Se trata de caminar fiel a tus principios, aunque la ruta esté desierta. Se trata de construir aunque nadie aplauda, de soñar aunque nadie crea, de persistir aunque todo parezca en tu contra. Esa tarde, salí de la oficina, respiré el aire fresco de la ciudad y caminé sin rumbo fijo, dejándome llevar por la sensación de libertad que nacía desde dentro. No había destino final. No había meta que necesitara alcanzar para sentirme exitoso. La verdadera victoria era esta: poder mirar hacia atrás sin arrepentimientos, poder mirar el presente con gratitud y poder mirar hacia el futuro con esperanza. Porque, al final, el verdadero triunfo no está en ser admirado. Está en ser fiel a quien siempre supiste que eras, incluso cuando el mundo se empeñó en decirte lo contrario. Y si algún día alguien me preguntara cuál fue el secreto, qué fue lo que realmente me llevó a donde estoy, respondería sin dudar: nunca dejé de creer en mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Y esa es una fuerza que nada ni nadie puede romper.